Y estamos ya entrando en el invierno y estamos entrando en esa temporada tan temida por tantos, la gripe. Y además, para colmo, ya no solamente la gripe de todos los años, pero además también la gripe aviar. Que si dicen que si a lo mejor va a haber una cepa, que si esto, que si lo otro. Ahí ya veremos. Pero ahora mismo la gripe se dice que este año ha venido antes, ya es una gripe temprana y que está pegando fuerte. Y nosotros aquí en la Capital Radio, en la 10, queremos ayudar a nuestros oyentes a poder prevenir, porque mejor prevenir que curar. ¿O no, doctor? Sí, totalmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor Miguel García Báez, de Médicos por la Verdad? Cuéntenos, doctor, ¿cómo podemos hacerle frente a la gripe? ¿Cómo podemos prevenir y cómo podemos atajar? ¿Se puede? Es muy fácil. A ver, cuéntenos, porque, señores, señoras, tomen nota. Vamos a ver, doctor. Lo primero es no tener miedo a la gripe, ningún miedo. Y al aviar menos todavía, porque el aviar tiene una característica muy interesante. Solo mata aves en España y no mata ninguna en Marruecos, ¿no? O sea, eso para que la gente se esté dando cuenta de cómo los están manipulando. Y además entran muchas más aves migratorias en Marruecos que en España. Ah, mira. Y resulta que en Marruecos no hay el follón que montan aquí, que ya se cargaron el otro día 300.000 gallinas me parece que fue en Burgos, en Soria. Y hoy ha empezado la peste porcina en Cataluña. Nada, que empiece lo que quiera. Nos quieren tener siempre con el miedo en el cuerpo. Cuando no es la peste porcina, es la H1N1, cuando no la H545. Y si eso va fallando, entonces nos empiezan a hablar de la guerra de Ucrania, de que Alemania se está armando para meternos en la guerra contra Rusia. O sea, la cosa es tenernos siempre con miedo, porque así no piensas. Y el miedo, además, influye al sistema inmunológico. Por supuesto, influye al sistema inmunológico, te deprime, lo que no hay que hacer. Por eso decía de entrada, y vamos a meternos en el tema, porque si no nos vamos por otros derroteros, es que no hay que tener ningún miedo a la gripe. La gripe es una afección que ocurre siempre, todos los inviernos. Hay gripe, todos, desde que yo soy médico, siempre hay gripe. Entonces la gripe en realidad por sí misma no mata a nadie. Lo mismo que probablemente el COVID tampoco mataba a nadie, mata a quien está muy mal. Claro. Y luego ha seguido matando al que se vacunó porque lo han intoxicado. Pero bueno, eso es otra historia. La gripe, el enfoque naturista de la gripe es una enfermedad de limpieza. En cuanto llega el frío, tú tienes que eliminar el exceso de humedad, voy a hablarlo así, del exceso de humedad y de frío que te has metido durante todo el verano y parte del otoño. Entonces... ¿Exceso de humedad y de frío? Sí. Exceso de humedad y de frío, ¿a base de qué? De helado, cerveza fría, lo que tú quieras, ¿no? Aparte de que eso produce también sus radicales libres, su toxicidad y tal, el organismo cuando se va a enfrentar al frío, tiene que secarse. Si tú te das cuenta, tú pones un trozo de carne en la nevera, en el congelador, sin taparlo, sin meterlo dentro de algo o taparlo, y lo que le ocurre es lo mismo que cuando se encuentra un cadáver en la nieve de hace 100 años. Se ha secado. Sí. O sea, la defensa frente al frío es secarte. ¿Por qué? Porque si el frío sigue aumentando y llega un momento en que hubiese una congelación, la congelación aumenta el agua de volumen y rompe. Claro. Y rompe. Entonces, lo natural es que en cuanto empieza a ver el frío, tú te tienes que secar. ¿Y qué es lo que hace la fibra viva? Ya sea una manzana, sea un pedazo de carne o de pescado, da igual. Se jarea, como decimos aquí, se jarea, porque hay jareas que se hacen por frío. Sí. Y por cierto, están muy buenas a veces, ¿no? Entonces te jareas por frío, es decir, te secas y echas la humedad fuera. ¿Qué pasa con nosotros que estamos vivos? Inmediatamente el organismo pone en marcha, empieza a llegar el frío, detectamos mucho más allá de donde nosotros conscientemente creemos que son las cosas, y claro, nuestro radar dice: está viniendo el frío, va a venir el frío, amigo, tienes que secarte. ¿Y qué es lo que hace? Empezar a eliminar la humedad. ¿Cómo puede eliminar toda esa humedad y todo ese frío, entre comillas, que nos hemos ido metiendo durante el verano y parte del otoño? Pues a base de moco. ¿Cómo saca el agua afuera? A base de moco. ¿Qué cosa? Entonces lo que hace es inflamar
inflamar la mucosa respiratoria, fundamentalmente, y se desencadena, primero se inflama, y a la persona además que tiene cierta predisposición, entre comillas, asmática o alérgica, al margen de que se identifique o no con una alergia, claro, se le hincha tanto el bronquio y tan rápido que le cierra la luz. ¿Cuándo se resuelve eso? Lo sabemos en medicina, en el momento en que el bronquio se deshincha y suelta un montón de moco. Entonces, si una persona está con el pecho cansado, en el momento que suelta moco, ya sabe que está mejor, ya sabe que se va a curar, que no se va a quedar trancado ahí. ¿Por qué? Porque ya se está soltando todo ese líquido, ese moco que llegó abruptamente a la mucosa y cerró la luz del bronquio, pues entonces ya empieza a soltarse el líquido, logra salir hacia afuera y entonces ya el bronquio se abre porque ya no tiene que echar. Este sería el mecanismo natural de limpieza y lo identificamos con gripe. ¿Por qué? Porque se descubren unos exosomas o virus, ya veremos porque eso siempre está en discusión, desde Deschamps y desde Pasteur, aunque se optó por Pasteur, decir que eso eran virus, pero pueden ser exosomas, que son liberaciones de ARN, o sea, de moléculas de ARN, que se pueden confundir como virus, ¿no? Entonces, y eso aparece ahí. Entonces, ¿qué hace ese virus ahí? ¿Es que te ha infectado el virus o es que te está ayudando a producir la secreción de moco para que tú te liberes de algo peor que te puede venir si no te liberas de esas toxinas? Esto es fascinante, doctor. Me estás dejando con la boca abierta. Te estoy diciendo la mitad que no nos han explicado desde Deschamps. O sea, cuando se decide y Rockefeller decide y más gente, ¿no?, el seguir la teoría del virus, es porque y no tener en cuenta el terreno. Y Deschamps decía, no es el terreno. Y Pasteur, que fue el promulgador de virus y de vacunas y tal, murió diciendo el terreno es lo más importante. No el virus, no el patógeno. No el patógeno. Sí, por eso. ¿Cómo se patógeno o supuesto patógeno? ¿Cómo se previene la gripe? Pues ya cuando va entrando el frío ya tú empiezas a cambiar rápidamente tu forma de alimentarte, es lo que debes hacer. Ya no hincharte a frutas jugosas, sino más bien empezar a comer, hace fresco, pues fruta cocinada, la manzanita cocinada, lo que sea, pero más bien cocinado. O sea, cosas secas. No, cosas calientes. Calientes. Cosas calientes y que tú le hayas quitado incluso parte de esa humedad. Si tú comes muchas frutas jugosas, que es lo que hace mucha gente, y verás que la persona que más mocos tiene en la gripe es la que te dice, y le dices, pero bueno, ¿te estás tomando alguna cosa? Y dice, sí, estoy hinchándome naranja, me tomo 3 jugos o 4 de naranja. Y es justo lo que no tienen que hacer. Es justo lo que no tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es tomarse un caldo salado caliente y se cura en 2 días. Caldo salado, claro, caliente. Lo que hacían nuestras abuelas. A ver, ¿en qué consiste un caldo salado caliente? Pues un caldo de verdura, puede ser de pescado, puede llevar un poco de pollo o lo que sea, un caldo bien cocinado, bien cocinadito, con sal. Con sal. Con sal. Entonces, que esté rico además, ¿no? Sí. Entonces tú te tomas una taza de ese caldo 1 o 2 veces al día. ¿Algún suplemento recomendable? Más que suplementos, te diría no intoxicarte más. No intoxicarte más. Es que con eso el cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Con qué te intoxicas? Pues te has intoxicado desde, bueno, por supuesto, el alcohol, el tabaco, los chemtrails, el estrés, todo eso va produciendo radicales libres y te vas cargando, y te vas cargando. Entonces llega un momento... Comida basura, hiperprocesada, azúcares... Exactamente, todos los lácteos superprocesados. El lácteo no es un buen remedio para una gripe. Mucha gente, me tomo un café con leche caliente. No es mejor no. Tómate un caldo más bien salado y demás, ¿no? Y después come bien, come buena verdura cocinada, come buen cereal, come, si quieres, tu trozo de pescado, de carne o de huevo, pero fundamentalmente mucha verdura que te alcalinice, que te ayude a alcalinizar, palabra mágica. Mágica, porque además va unido al agua que debes de tomar. Ahí está. Entonces el agua que debes de tomar debería ser un agua alcalina, un agua
que hidrate muy bien, microestructurada y además un agua que si puede ser estuviera cargada de antioxidantes a base de hidrógeno molecular. ¿Qué es lo que no es tan fácil de encontrar? No es tan fácil de encontrar porque el hidrógeno molecular en el agua solo se encuentra en las fuentes que llaman milagrosas. Exactamente. O lo produces tú con una microbiota muy buena. Fíjate si es importante que cuando tienes la microbiota en forma, esa microbiota produce H2, el hidrógeno molecular. Claro, lo produce porque el hidrógeno molecular tiene una facilidad enorme, es H2, o sea, en realidad son dos hidrógenos juntos. Es la molécula más pequeña que hay en el universo. Bueno, por eso es H2. Sí, H2, porque se llama así, porque el H solo no. El H es el ion hidrógeno, no. Sí, son dos iones de hidrógeno unidos, el H2. Y cuando tienes una buena microbiota. Disculpe, gracias. Sí, no una buena microbiota en tu estómago. Sí. Estómago, intestino y en todos lados, porque hay microbiota en la boca, el estómago, el intestino, en el oído, incluso interna. Vale. ¿Y cómo favorecer esta buena microbiota? Pues lo mejor es lo que te estaba contando, una buena alimentación adecuada a cómo es nuestra boca y a la época del año, primavera, verano, otoño, invierno. En invierno, ¿qué tienes que ir? A comer comidas calientes, a comer comidas más bien horneadas, porque la forma de cocinar también se come. Claro. Y todo eso acompañado de buenos caldos, como te he dicho, buenos caldos. Me parece una bobería, pero un buen caldo de pescado calentito siempre antes de comer, o de verdura solo, o lo que es la típica sopa de comida calentita, de tamari, o de la sopa de miso caliente. Eso es un auténtico, la sopa de miso con un poco de umeboshi, eso es con un poco de ese sí sería el suplemento que tú me has pedido. Yo te diría ciruela umeboshi, sopa de miso o sopa de tamari. Que eso es simplemente calentar agua y echarle una cucharada dentro de tamari, o disolver una cucharita de miso dentro y ponerle tamari. ¿Qué es el tamari? Una salsa de soja natural. Lo tienen en los herbolarios. Todos saben lo que es. Vale. Entonces, sopa de pescado, caldos de pescado, sopa de miso, tamari que se encuentra en los herbolarios. Sí. Asegurarse de que uno no se hincha frutas, por ejemplo. Exacto, comer la fruta justa y después en parte fruta cocinada. Ahora es buena época de calabaza, ahora es buena época de zanahoria, ahora es buena época de batata, comerla. O sea, que la gente que practica estas cosas crudívoras, mejor no. Oye, ellos, vamos a ver, no hay nada malo absolutamente para nadie, todo depende de tu constitución y a lo que tú estés más o menos acostumbrado. Pero hay gente que no podrá ser crudívora por mucho que otros se empeñen que lo sea. Sí, claro. Hay gente que no podrá dejar de ser carnívora por mucho que se empeñe que lo sea, porque además necesitan la carne por su propia constitución. Claro, es que hay diferentes constituciones. Que saber es qué cantidad de carne es con la mínima que yo voy bien. Ahí es donde tiene que ir a llegar, y es como se prepara eso, es con una buena alimentación estándar, a base de cereal, si puede ser integral, con bastante verdura, y enfrentar a ese cereal una proteína, pescado, carne, huevo, o proteína vegetal. Ahora, cuando empiece el frío, un buen potaje de lentejas, un buen potaje de garbanzos, un buen potaje de judías. Vamos, la comida tradicional de invierno. invierno. Toda la vida, pues claro, pues eso, y ahí no pasa nada con la gripe ni nada. Y por supuesto no se les ocurre vacunarse de gripe, porque eso es intoxicarse ya hasta arriba. Si encima tienen otras vacunas puestas, pues agárrate, porque además, ahora mismo cada vez se comprueba más que cuanto más se vacunan es en la población vacunada donde más gripe se da. Madre querida. Es así. Sí, así van las cosas. Entonces, y más con lo que nos ha caído en estos últimos 5 años. Sí. Entonces, una cosa muy importante que no se nos olvide es el agua que acompaña todo esto. El agua, háblenos del agua. El agua que acompaña todo esto, la mejor agua que hay es una agua con hidrógeno molecular. ¿Y dónde se encuentra esto? Esto, ya como decíamos... aparte de que uno se pueda ir a Lourdes el hidrógeno molecular en las estrellas, porque es lo primero que ocurre en una estrella, en esa explosión que crea una estrella, lo primero que sale es hidrógeno, se forma hidrógeno molecular, y a base de unirse moléculas de hidrógeno, de protones, neutrones, nucleosíntesis, separación del núcleo, entonces
a base de eso se va formando todos los elementos que existen en el universo. Pero la estrella, un 70% es hidrógeno molecular. Pero cuando llegas a la Tierra, ya no hay hidrógeno molecular, sino que lo crean los seres o está en el agua. Y sobre todo está en el agua de determinadas fuentes, que son las que llaman milagrosas, porque la gente cuando bebe de esa fuente sana. Entonces la forma de tenerla en tu casa es ponerte una fuente de esas en tu casa. ¿Eso cómo lo haces? Con un ionizador. Ah, los famosos ionizadores. Claro, eso es lo que ahora que vienen Reyes y eso, cómprense un ionizador, regálense, porque es la mejor inversión en salud que pueden hacer. Un ionizador Kangen, yo recomiendo Kangen y distribuyo Kangen en mi herbolario, en la Botica Natural, lo distribuyo porque es lo que me he encontrado a lo largo de toda mi carrera que realmente funciona. Yo alcalinizaba a mis pacientes pues en principio con bicarbonato, luego con otras sales y demás, pero como el agua ionizada no hay nada. Es decir, tú estás ionizada y mineralizada. Es que al ionizar, el ionizador lo que hace es coger el agua potable que a ti te sirve el ayuntamiento en tu casa, pero que te la sirve porque no le queda más remedio, cargada de cloro y de otras cosas, porque ha tenido que quitarle y ponerle cosas. Al final la tiene que llevar a un pH alcalino para que no se piquen las tuberías y que sea por lo menos de 7 en la punta del grifo. El ionizador coge ese agua, le quita todo lo que le han tenido que añadir para estropear el agua y coge al agua original y todavía la mejora porque le añade el hidrógeno molecular de las fuentes milagrosas y la deja muy bien mineralizada y se aparta los minerales alcalinos a un lado con el hidrógeno molecular y nos la da para beber. ¿Qué cosa? Y el otro agua no lo tira porque es muy bueno para las plantas, que les encanta, como desinfectante y después además suele tener más pHs, ¿no? Porque el agua, el ionizador las clasifica por pHs. Entonces te sirve para lavar la fruta, las verduras, le quita todos los fitosanitarios externos. O sea que estas navidades... Y un agua de belleza, que no se nos olvide. El agua de la belleza. Y para los chicos. Ahí tenemos a nuestra cámara diciendo más coquetos de lo que parece. Sí. Entonces, el agua de belleza la pones y cómo disimula las arrugas, cómo evita que salgan, sobre todo cuando estás bebiendo el agua de pH 8,5, 9, 9,5. Ese agua además tiene una característica que es súper hidratante, porque las moléculas de agua, las agrupaciones de moléculas de agua son muy pequeñitas. Y además estereométricamente en el espacio de forma hexagonal o pentagonal. Y entonces eso hidrata a una velocidad tremenda que lo aprecian muchísimo los deportistas. Por ejemplo, para un deportista beber agua ionizada como la bebe Nadal o como la bebe Cristiano Ronaldo o como la bebe Messi o como la bebe Benzema, o sea, todos estos tienen los oyentes nos están escribiendo, fíjate. Sí. Por un lado, buenos días, interesante lo que está contando este médico. Estamos en tiempos interesantes. Claro, claro. Ahí está, si no, sí. Aquí viene gente interesante, a hablar de cosas interesantes y necesarias, de una manera o de otra. Siguiente, otro oyente nos escribe con una pregunta, prepárese doctor. Venga. Prepárese. ¿Y la sopa Maggi de sobre es buena? Pues mire, yo no es la que más recomendaría, pero una sopa, un caldo de Maggi calentito puede venir mucho mejor para la gripe y no te digo nada, si lo haces con el agua ionizada entonces lo mejoras un montón. Ahí estaba yo pensando. Lo mejoras una burrada, porque un caldo de Maggi, lo único que habría que ver es que yo ahora mismo digo Maggi, me imagino, por decirlo porque es lo que siempre se quedó, pero sí, hay de toda la vida. 1000 marcas, ¿no? Pero lo que hay que ver es que los aditivos que tengan no sean malos, y si es un liofilizado, digamos, pues de verduras, pollo y demás, eso puede ser estupendo, ¿eh? Mano de santo. Puede funcionar muy bien. O sea, que cuanta menos creo que son las mejor, ¿no? Sí, no, hay caldos de verdura además que están muy ricos, de algunas sopas de estas que vienen ya de sobre, también los tiene ecológicos, los tiene en los herbolarios sobres que vienen ya con el liofilizado de la verdura y demás natural. Entonces tienes concentrados de carne que también pueden funcionar muy bien. Lo único que hay que tener cuidado es con los aditivos y con alguna historia que tengan dentro. Sí, pero le meten un caldo de esos tipos, además hecho con un agua ionizada de buena calidad que le aporta más alcalinidad todavía, eso puede ser un gran remedio para salir de una gripe. No se te ocurra tomarte el café con leche ni tomarte zumos de frutas, no.
tómate, Sí, prefiero... porque la gente muchas veces piensa que prefiero la que te fruta tomes- es buena, ¿no? Es sana, sí. vitamina. Sí, sí, pero no, porque te da demasiada humedad. Tú te estás Claro. liberando la humedad y tú ves a aquella persona que sí, la gripe no lo tumba, pero dice, yo llevo 15 días con mocos y sigo Qué tosiendo. curioso. No, córtalo y en 2 días lo ves que Qué se le ha curioso. secado. ¿Sabe usted, doctor? Tengo 55 años Ujú, y creo que he tenido gripe una vez en mi vida. ujú. Nada Claro. más. Sí, claro. Es Claro, curiosísimo esto. pero tu constitución es una constitución muy yang, es sanguínea, entonces yang normalmente aguanta más y logra... He tenido gripe una vez en mi vida. Sí, Y sí, la sí. cogí un invierno en Gran Canaria, fíjate tú. Si la gripe en realidad, ya te digo, es una enfermedad de limpieza estacional. Es curiosísimo. Es como hay que definirla desde el Y he punto de vivido vista en naturalista. países muy fríos, en Finlandia, en Estonia, en Noruega, Dinamarca. O sea, me pegué 10 años en Londres, nada. Te Gripe, mete nada. miedo con la gripe para que, ay, es que la persona que está muy malita, bueno, puede ser que la gripe sea la puntilla de alguien, sí puede ser. Puede Sí. ser que sea Sí, una, no, sí. una persona de 90 años que se agarra una neumonía. y Sí, que no, se la muere, gente que está pero muchas vulnerable veces a ves nivel que el de 90 años de si, salud. si se ha cuidado y normalmente se ha cuidado porque ha llegado a esa edad, porque por alguna razón natural o aprendida se ha cuidado muy bien respecto a su constitución, esa persona difícilmente lo tumba la gripe. Que si los niños que están en tratamiento, bueno, pues si estás en tratamiento con cosas químicas, pues a lo mejor ahí Pues- hay que ayudar de alguna manera, pero yo seguiría ayudando de la misma forma. No inocularía nada. Y pregunta de la audiencia, prepárese, doctor. ¿Hasta qué punto afecta la proteína Spike según tu metabolismo? Muchísimo. O sea, la ¿Y proteína, qué es la proteína Spike? Para la gente que Claro. igual esto no lo acaba... la proteína Spike es la proteína que supuestamente empleaba el virus del COVID-19 para abrir la puerta de la célula y meterse dentro. Nos lo contaron así para decirnos ahora. Era el Ahora cerrajero. te voy a poner una vacuna que lo que te hace es hacerte a ti un fabricante de proteína Spike que es súper tóxica, María José. por sí misma, o sea, sin que abra nada, es súper tóxica. Te voy a meter un ARN, te vuelvo a ti un fabricante y no sé cuántos años vas a estar fabricando esa proteína, que tu organismo al identificar esa proteína se va a defender contra ella y resulta que cuando venga el virus a atacar con la proteína, vamos, esto es diabólico y además no ha funcionado para nada. No solo no ha funcionado, sino que al fabricar tu proteína Spike lo que ha hecho es que ha matado a la gente, los está enfermando y los está haciendo polvo. Madre ¿Por querida. qué? Porque les crea un trastorno metabólico muy importante y se van cargando de toxinas y de radicales libres. Es un gran productor de radicales libres. Y la gente cuando fallece y le logran hacerle una autopsia, que es lo que hay que hacer para darse cuenta de que hoy la mayoría de la gente se está muriendo antes de tiempo por las vacunas, porque tú puedes saberlo con una autopsia. Y lo puedes saber previamente y desintoxicarte de esto, haciéndote unos análisis adecuados, pero que no los están haciendo ni en la Seguridad Social ni en ningún lado. Sí, no. Entonces hay que hacerlo. Entonces la proteína Spike, claro que es muy tóxica. Si tú ya resulta que estabas medio intoxicado, te revienta. O sea, te hace Sí, sí. polvo. Depende de tu propio metabolismo. Si tienes más facilidad de desintoxicarte de radicales libres y demás, pues te va a hacer teóricamente menos daño. Pero ojo, porque una deshidratación fuerte, un estrés fuerte, un disgusto fuerte. Deshidratación. Hay que beber deshidratación, mucha sí, sí. agua. Mantenerse- 2 claro, litros claro. como mínimo. Claro, pero y a ser posible, ionizada. Ionizada, claro, es la mejor. A lo mejor no está al alcance de todo el mundo, pero te puedo decir que un ionizador, nosotros tenemos una ¿cómo se llama esto? Una financiera, Sí. y el ionizador se puede conseguir por 60 y pico euros al mes, ¿eh? Pues eso es algo Que se lo gasta la gente en agua embotellada llena de plástico. Sí. Y más. Por eso, y más Y también. más. Si cocinan, Y ni más. te cuento. lo que Por se eso, gastarían. por eso. Señoras y señores, estas navidades, un ionizador. Además, yo me apunto a esto. Hidrógeno molecular, porque ese hidrógeno molecular que está en el agua ionizada es un anti-aging. Ah, mira, además Porque- previene el Porque envejecimiento. previene absolutamente el envejecimiento, porque como Así es estoy yo de guapo. tan pequeña, exactamente. Y modesto. La molécula es tan pequeña que llega hasta el núcleo de la célula y repara los telómeros de los cromosomas, que son los que determinan cuál es tu edad auténtica biológica, no la edad cronológica. La edad es un número.
Sí, exacto. Sí, Doctor- pero a veces más grande que otros. Sí, exacto. Doctor Miguel García Báez, se le encuentra a usted en garciabaez.com. Garciabaez.com, sí, ahí pueden ver parte de lo que hemos dicho. Ahí hay mucha y información. trato de llevar una página web que hable sobre todo de medicina integrativa no invasiva. Muy o importante. lo menos invasiva posible. Pues hasta aquí llegamos. Seguiremos hablando de muchos temas interesantes con gente muy interesante.